Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta clase de Historia de la Psicoterapia. En este caso vamos a comenzar unidad nueva. Vamos a lo que sería la primera unidad de psicoterapia propiamente dicha. Vamos a ver el nacimiento de la psicoterapia moderna, el psicoanálisis. En esta primer clase, más que nada vamos a trabajar algunas cuestiones de contexto. Como toda circunstancia histórica, no nace de la nada, ¿sí? Esta idea de que las cosas nacen de la nada, que no pueden nacer de la nada, que es bien griega, ¿sí? De la nada, nada, decían los griegos. Justamente lo que queremos poder tratar es saber pensar una historia social atravesada por variables económicas, históricas, y no pensar que la historia y que los sucesos históricos están desarticulados de los contextos y las realidades geopolíticas, religiosas que los rodean. Entonces, desde esta perspectiva historiográfica, vamos a pensar algunas variables que evidentemente tuvieron que ver y se estuvieron involucradas en la génesis de esta primera psicoterapia moderna, el famosísimo y conocidísimo psicoanálisis freudiano. Para ello tenemos que entender algunas cuestiones previas al contexto y de qué estamos hablando un poco, y posicionarnos en una perspectiva histórica más general. A partir del siglo XVII y XVIII la psiquiatría europea surge como tal, en tanto y en cuanto que se quiebra este paradigma de los comportamientos anormales producidos, cuya causa se le atribuye a posesiones espirituales o posesiones demoníacos. Y digo el término paradigma, sí, es un término kuhniano, para las ciencias sociales les encanta la epistemología kuhniana, tal vez tomo mis reparos con respecto a esa epistemología, pero tal vez en este contexto sea un término que facilite el acercamiento a estos saberes. Como les decía, entonces hay un quiebre a partir del siglo XVII, ya estos comportamientos anormales dejan de atribuirse a cuestiones espirituales, posesiones demoníacas, y por lo tanto los tratamientos dejan de ser exorcismos, persecuciones, etc. Y comienza una concepción más orgánica de este tipo de desórdenes conductuales. Ahora se van a considerar como enfermedades, algún tipo de enfermedad orgánica, y aparece en este contexto la creación de los grandes nosocomios, de los grandes hospitales psiquiátricos a partir del siglo XVIII en países como Reino Unido o Francia, por ejemplo. Que hay que entender un poco, en estos grandes nosocomios, entre comillas, psiquiátricos, que todavía no está tan acuñado el término, no entran solamente, no alberga solamente lo que hoy llamaríamos enfermos mentales, sino que cualquier tipo de marginalidad terminaba dentro de estas instituciones. Extrema pobreza, también conductas delictivas, deformidades físicas en muchos casos, discapacidades, todas estas cuestiones que salían por fuera de lo normativo, de lo productivo, de lo normal, quedaban, asiladas y acogidas en estas grandes instituciones, diría Foucault, disciplinares. Y ahí estoy tirando ya varios autores y términos que tal vez no son tan conocidos para todos, así que aquellos que no estén familiarizados con estos términos, con estos autores, los invito a que los busquen, los googlean, si hoy tenemos el acceso directo a la información, así que pueden buscar la revolución de las estructuras científicas cuando hablamos de Kuhn, pueden buscar algo de las sociedades disciplinares de Foucault. Ya estamos aprendiendo algunos autores y conceptos nuevos para aquellos que están todavía aprendiendo algunas cosas, ¿sí? Que estamos familiarizándose más que nada con algunos términos. Bien, entonces les decía que estas grandes sociedades disciplinares albergaban todo tipo de marginalidad, con una concepción de estos desórdenes conductuales de tipo orgánico. Evidentemente, estos eran enfermedades físicas que causaban estos desórdenes conductuales. Esto va a ser lo que va a empezar a hacer este quiebre paradigmático otra vez en el siglo XVII, más en el siglo XVIII y finalmente fuertemente consolidado en el siglo XIX. Entonces, termina de consolidarse esta idea entre finales del siglo XVIII y fuertemente en el siglo XIX. ¿En qué textos vamos a estar trabajando esto? Bueno, ustedes tienen, la clase de hoy se corresponde a lo que sería el texto de Jürgen Kris, Corrientes Fundamentales de Psicoterapia,
el primer, que ustedes lo tienen ahí subido a la página, tienen el primer capítulo que se llama Introducción, las raíces de la psicoterapia. Ahí nos vamos a detener en la imagen del hombre, la antropología y la psicología de la época de Freud, página 22, ¿sí? Del texto de Jürgen Kris. Vamos a estar leyendo en la clase de hoy, les digo como para poder seguir la lectura, hasta la página hasta la página 29, ¿sí? Esas son pocas páginas. En la imagen, más que nada la antropología del hombre en la época de Freud. Y el texto que ya tienen de la otra unidad, que es el texto de Feixas, Aproximaciones a la psicoterapia, en lo que es la aproximación histórica, vamos a estar leyendo a partir de la página 52. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar ahora en un ratito. Entonces, les comentaba que en este contexto, a partir de ahora, estas desórdenes conductuales y comportamentales pasan a ser considerados enfermedades físicas, que era un gran avance, pero cuando hablamos de enfermedades físicas, eran enfermedades físicas. O sea, por ejemplo, en este tiempo se había descubierto la bacteria que originaba la enfermedad de sífilis. Todos sabemos que la enfermedad de sífilis, que es una enfermedad venérea, una enfermedad por transmisión sexual, en la última etapa, si no hay un tratamiento adecuado, termina en algún tipo de esquizofrenia o algún trastorno de este tipo, con síntomas esquizofrénicos. Pues bien, entonces lo que se había descubierto esa bacteria que en la etapa final de la sífilis se alojaba en el cerebro. Entonces, bueno, evidentemente si esta esquizofrenia producida por sífilis es una bacteria producida, una bacteria que se aloja en el cerebro en esta última etapa de la enfermedad, evidentemente las otras esquizofrenias y las otras enfermedades mentales, las otras enfermedades que llamamos mentales, que no eran mentales todavía, los otros desórdenes también serían entonces bacterias o algún tipo de microorganismos, por ejemplo, infecciones de tipo cerebral o de algún otro tipo. Pensemos que la histeria, que es una enfermedad que era una enorme categoría en la que caía prácticamente gran porcentaje de las mujeres del siglo XIX, se consideraba que una enfermedad del útero. La histeria incluía desde síntomas de insomnio, parálisis, desórdenes conductuales, etcétera, y era considerada una enfermedad del útero. O sea, el útero, por un uso deficiente, generaba una serie de síntomas comportamentales, ¿sí? Y justamente el tratamiento consistía en el uso de ese útero, que en términos médicos se llamaba esa técnica el masaje pélvico, ¿sí? Lo pueden buscar también si no están informados de este tema. Este era el tratamiento típico para la histeria. En los casos leves, en los casos muy graves, las histéricas terminan por internarse en los hospitales psiquiátricos y más allá de que el tratamiento para la histeria no eran estas prácticas psiquiátricas tan invasivas y tan por fuera de lo que hoy consideramos los derechos humanos, se consideran los derechos humanos, como por ejemplo las duchas de agua helada, los golpes, los chalecos de fuerza, es cierto que la histérica, al ser internada en este tipo de instituciones, en más de un caso recibía este tipo de trato también, o sea, más allá de que no fuera el tratamiento que el protocolo indicara, ¿sí? Y llega un punto en estas instituciones, sí, digamos, estos grandes nosocomios, liderados y dirigidos por psiquiatras, que llega un punto que estas prácticas médicas terminaban siendo más, además de un tratamiento, una forma de controlar la conducta general de los grupos dentro del hospital, dentro de la institución, y terminaban siendo castigos ante cualquier desorden conductual o ante cualquier violación normativa. Entonces, digamos, había toda una cuestión de control, que por eso yo dije el término disciplinar, muy fuerte en estas instituciones. Bien, en este contexto entonces vamos a hablar unos autores que me interesa que registren de los textos. El primero que vamos a notar es Mesmer, que es un autor vienés. Él, digamos, es bastante anecdótico todo su recorrido. Él comienza a tratar algunas enfermedades como la histeria, estamos hablando del siglo XVIII, un poco previo a la Revolución Francesa,
con un método muy particular que es el magnetismo. Él está convencido de que las enfermedades y los desórdenes tienen que ver con una desproporción de los líquidos del cuerpo. Esos líquidos hay que acomodarlos y redistribuirlos. Ahora, los líquidos son magnéticos, entonces con un imán pueden, digamos, frotando un imán por el cuerpo, sí, es cierto, según él, pueden reacomodarse estos líquidos en el cuerpo. Por eso se llamó el magnetismo animal. Y también en estas prácticas mesmeristas incluían sesiones de hipnosis. Lo cierto es que los pacientes mejoraban, no sabemos bien por qué, pero es cierto que los pacientes de Mesmer mejoraban y se hizo muy famoso. Con la Revolución Francesa estos centros se van a cerrar, pero Mesmer es retomado casi 100 años más tarde y por eso nos interesa la figura de Mesmer. En el siglo XIX, dos centros en Francia diferentes, uno es la Salpêtrière en París, Salpêtrière, y otro es Nancy, también en París, van a empezar a utilizar por, digamos, muy distante las prácticas psiquiátricas tradicionales, estamos hablando del chaleco de fuerza, la ducha agua fría, etcétera, los métodos hipnóticos, la hipnosis. Y esto es una novedad con respecto a lo que está sucediendo en la psiquiatría. Y de eso se trata entonces el próximo video, que también va a ser una breve clase sobre estos autores franceses.